Ya se saludó con alguien que no haya venido, le dijo, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Si no lo ha hecho, aproveche este momento, dígale, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, qué bendición poder reunirnos, ¿cierto que sí? No sé si a mí es el único que me sucede, pero en la alabanza yo me gozo. Hay canciones muy bonitas, ¿cierto? Esa última era muy bonita. Eso donde decimos, a ti me rindo, bueno, eso es una canción muy hermosa. Bueno, quiero que abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 1 y vamos a estar mirando el versículo 26 hasta el versículo 31. Presten mucha atención a lo que quiero decirle antes de leer el pasaje de la Escritura. Decir la verdad, hablar la verdad, realmente a veces no suena como bien. Hay un versículo en el libro de Proverbios que dice que el que de madrugada le dice a su amigo una bendición, dice, le será tomada por maldición. Es decir, hay momentos en que es inapropiado hacer ciertas cosas. Y si alguien está en un momento de dolor, en un momento de tragedia, pues uno llegar ahí con cosas ahí alegres y cosas como que queda inapropiado. Pero decir la verdad, decirle la verdad a alguien, expresarla con la cruda, la verdad es cruda, ¿no? Expresarla con toda la crudeza que se da, es mal visto. Tanto es así que para algunos cuando se dice la verdad es que lo hace sin amor o está humillando, bueno, tantas cosas que piensa la gente, y ha llevado eso o ha traído como consecuencia, ha generado que no se diga la verdad, que haya un temor para decir la verdad, porque pensamos en el qué dirán, pensamos en ay, qué pensará la gente, etcétera. Y cuando uno está como, en mi caso, pastor o predicador de la iglesia, pues un poco de presión también llega porque llega de todos lados. Yo le voy a contar la que yo tengo a veces personalmente. ¿Será que al decir esto puede sonar muy brusco? ¿Será que al decir esto puede sonar muy feo? ¿Será que si yo digo esto a alguien que está en la audiencia se va a sentir ofendido y probablemente no vuelva más? Esa es una pequeña presión que uno tiene, pero hay que superarla porque finalmente yo tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que eso está por acá. Y hay presiones externas, ya no internas, ya no es algo mío, sino otra persona que, pastor, no hable así, que sea con amor. Hay unas clases de enseñanzas, de predicaciones en donde lo que se busca es que la persona, el oyente, esté agradado, se sienta cómodo y no que se le diga la verdad, o si se le dice la verdad, que no la sienta como tan ajá, usted sabe, ¿no? Bien dice el dicho por ahí que la verdad duele, y pues la idea es que no le duela la verdad a nadie. Bueno, vamos a leer unos versículos a continuación en donde Pablo va a decir la verdad y va a utilizar la verdad como un argumento adicional para lo que él ha venido diciendo. Y solamente quiero contextualizar un poco para que tú entiendas lo que vamos a leer a continuación, y es, Pablo ha venido hablándole a una iglesia, a unos creyentes, a gente que entre ellos están teniendo problemas, peleas, discutiendo porque este me cae bien, este no me cae bien. Y Pablo les va a decir que eso no tiene que darse entre cristianos. Les dice, ¿acaso quién murió por ustedes? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿El pastor? No, Cristo. Y luego les va a decir a ellos algo interesante y va a hablar de la sabiduría de Dios y la confronta con la sabiduría humana. Dice, Dios desechó la sabiduría humana y decidió salvar a las personas por algo que es ilógico, y es la predicación, es decir, un mensaje de salvación que la gente solo con oír y creer, ya aceptar a Cristo en su corazón, ya son salvos. Eso es ilógico para el mundo, pero Pablo dice, así le plació a Dios hacerlo, y es más, todavía más ilógico si es con la cruz. Y Pablo va a dar argumentos, va a enseñar cómo esto es una necedad, va a mostrar la sabiduría de Dios. De eso hablamos hace 8 días. Y entonces ahora va a decirles la verdad en la cara al grupo de creyentes en la iglesia en Corinto. Y por eso yo le puse, no, con mi esposa le pusimos este título. A mí se me ocurren títulos, le he dicho a usted, no títulos tan chéveres, títulos más directos, como, no sé, a ver, yo qué hubiera dicho ahí, la dura realidad o una cosa así. Pero mi esposa piensa más chévere, entonces a ella se le ocurren títulos así. ¿Y usted ha escuchado esa canción que dice, ¿de qué te las picas?
Sí la ha escuchado, espero que no la cante, ¿no? La ha escuchado, ¿cierto? ¿Y usted sabe qué significa esa canción? No, es una persona diciéndole a otro, ¿y usted de qué se las da? ¿O usted de qué se cree? Eso es básicamente lo que está diciendo la canción. Y quiero que tenga usted en mente ese título, porque fíjese las palabras de Pablo a la iglesia a la iglesia en la ciudad de Corinto, y luego vamos a pensar en nosotros. Pero oremos para que Dios nos hable. Señor, háblanos esta tarde, ahora que vamos a leer tu palabra, abre nuestro entendimiento para comprender cómo tu llamado a nosotros es sorprendente y es una evidencia más de tu infinita sabiduría, Señor. Que podamos entender estas verdades y atesorarlas en nuestro corazón. Te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Ahora sí vamos a leer el pasaje de 1 Corintios capítulo 1 del versículo 26 en adelante y esté atento a la lectura porque además es muy interesante. Dice así: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Amén. Fíjese qué versículos. Esas son unas verdades un poco, Pablo, duras. Pablo no se cuida de escribir. Esa es una carta. Quizás porque es una carta lo escribe más fácil, pues allá la leerán y allá mirará quién sabe qué cara harán. Pero quiero que te fijes en algunas cosas interesantes, y es la primera, la realidad de las personas que son llamadas, la realidad de aquellos que son hijos de Dios, la realidad de los cristianos. Históricamente, una de las cosas que ha caracterizado el Evangelio es que no es de gente poderosa, no es de gente adinerada. ¿Sabe cuáles son las religiones de los ricos? La masonería. Por allá una cosa así. Entonces los ricos son masones y son del quinto o del 20, no sé qué. Eso tiene unos rangos y unas cosas allá. No, el cristianismo no ha estado en las altas esferas. El cristianismo se ha caracterizado históricamente por ser de gente pobre, por ser de los desarraigados de la sociedad. Piensen nomás, ¿a quién le predicó el Señor Jesús? A Herodes, a Poncio Pilato. ¿Estuvo en la corte predicándoles? ¿A los sacerdotes? No, era la gente del pueblo, gente que se iba detrás de él, no tenía que comer, gente, una viuda. Usted recuerda la historia en la ciudad esta, en el pueblo de Naín. Él va, una viuda está llorando porque muere su hijo, y sencillamente ella se estaba quedando en la calle, literalmente. Gente pobre, gente de mala fama. ¿Por qué criticaban al Señor Jesús? Porque los que se sentaban al lado de él no eran la gente de la alta sociedad, no eran la crema y la nata de la sociedad judía del primer siglo. No, eran prostitutas, ladrones, publicanos, lo menospreciado, lo feíto. A eso le predicó el Señor Jesús. Pero no solamente fue en el primer siglo, sino, piense un momento, en la Edad Media la iglesia estaba empoderada, el Papa y la iglesia era rica y poderosa, y entonces surge un señor que se llamó Francisco de Asís y dijo: así no puede ser, esto no debe ser. ¿Y sabe qué hizo Francisco de Asís? Desarrolló algo que se llaman los monjes mendicantes, o sea, monjes que caminaban pidiendo limosnas, porque entendían que el reino de los cielos no podía ser de gente poderosa. Aparte que usted ha leído en los versículos las palabras del Señor Jesús, que dice: difícilmente entrará en el reino de los cielos un rico. Y entonces se ha caracterizado el evangelio, el cristianismo, por ser una religión del pueblo, no una religión de la élite. Y Pablo lo comprueba con estos versículos que acabamos de leer, y quiero nuevamente leer el versículo 26 para que usted
capte un poco lo que está diciendo Pablo, dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. ¿Qué cosas que está diciendo Pablo? Él está hablándole a personas, él no está hablando hipotéticamente. Pablo le está hablando a gente que está escuchando el mensaje, gente que está ahí sentada, como está usted y yo. Las cartas que mandaba el apóstol Pablo las leían todos, eran cartas que se leían públicamente y ellos están escuchando. Imagínense qué impresión tendrían los que estaban ahí escuchando eso. Pues entre ustedes no hay muchos sabios según la carne, dice Pablo. Es decir, no había mucha gente inteligente, no había muchos científicos en la iglesia en Corinto. Habría uno quizás inteligente, uno preparado, pero muchos no. Dice, muchos poderosos. Es más, mire, el relato de la vida del Señor Jesús nos cuenta historias. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 11, dice que muchos de los sacerdotes, de la gente de la élite, creían en el Señor Jesús, pero por miedo a los demás preferían no decir nada. Un rey. Pablo está en la cárcel y le pregunta: ¿y usted por qué está acá? Pablo le testifica y él dice: por poco me convences. Y Pablo dice: no, yo quisiera no por poco, sino que por mucho tú fueras igual que yo, menos estas cadenas. Pero los ricos normalmente no se convertían, no era lo normal. Los poderosos, hubiera sido bueno que dijeran: el emperador tal se volvió cristiano, el emperador tal, no ha sido la característica. Dice ahí más adelante: no hay ningún noble. Usted sabe que la nobleza habla de la cuna, ¿no? La sangre patricia o la sangre de los patricios es la sangre noble, la sangre que puede mirar en el árbol genealógico y encontrar el abolengo. Y dice: ninguno de ustedes, no hay muchos nobles. O sea, ¿cuál de ustedes me puede contar el apellido, el mejor apellido? No. Y luego él pasa a otras descripciones. Dice: lo necio del mundo escogió Dios. Imagínate que te manden una carta para animarte y de repente el autor diga: pues Dios escogió lo necio, y usted está escuchando, para avergonzar a lo sabio. Después dice: lo débil escogió Dios, lo vil y despreciado, lo que no es, gente que no era nada. Pablo, ¿por qué le habla Pablo a estas personas así? ¿Por qué Pablo se dirige a ellos de esa manera? Bueno, recuerde que Pablo está buscando demostrar algo. Él está buscando demostrar que la sabiduría de Dios es totalmente contraria a lo que este mundo piensa y a lo que este mundo considera como sabiduría. Y él por eso apela a un argumento que nadie puede negar: mírense ustedes mismos. ¿Quién va al reino de los cielos? ¿Los ricos? ¿Quién va al reino de los cielos? ¿Los superinteligentes? ¿Quién entra al reino de los cielos? El que puede decir: yo tengo sangre noble, es que mi apellido es tal. No sé qué, hace unos meses por ahí estoy leyendo cuáles son los apellidos como más, entre comillas, alcurnia, abolengo en Colombia. O sea, Arango es uno. Arango, no sabía yo que ese era un apellido que pudiera ser. Sí, imagínense, el mío es Rodríguez. No, el mío, ¿dónde queda? Y eso nos lleva a una reflexión, una primera reflexión. No mires lo que Pablo le decía a ellos, mírate a ti. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ahora usted entiende por qué el título, ¿no? ¿De qué te las picas? ¿Quién eres tú? Mire, si nosotros miramos nuestra vida, tendremos que reconocer que somos igual a todo eso lo que describía Pablo. ¿Somos los más sabios de este mundo? No. ¿Somos los más poderosos? Ya quisiéramos tener poder. No. ¿Somos nobles? ¿Alguno de nosotros puede reclamar, si al caso, algún estatus social porque su apellido o venirse aquí? No, es que yo sí soy de pedigrí, yo sí soy de sangre fina, yo no estoy mezclado, a mí la raza no se me ha dañado. ¿Quién puede decir eso de nosotros? Ninguno. Y no solamente es lo que Pablo le decía a la iglesia
en Corinto, sino que tú tienes que mirarte a ti. Y puede que hoy tu situación sea mejor de lo que era antes, pero ¿qué somos? ¿Sabes que hay un ideal en esta sociedad? Un ideal, y es el ideal de ser alguien. Mire, los programas políticos siempre van a ofrecer al votante que si tú votas por nosotros, todos vamos, ahora sí, vamos a ser ricos o todos vamos a vivir la vida chévere. Bueno, no me acuerdo cómo era que decían. La vamos a pasar, es sabroso, etcétera. Todos, se supone todos. Pero ningún político, escuche esto, ningún político puede cumplir eso a cabalidad. Ningún político puede dar el significado que tu vida merece. No, pero en Cristo sí. Ahorita al final vamos a volver a ese punto. Pero quiero que pienses en ti. ¿Quién eres tú? Y Pablo está diciéndole la verdad en la cara. Les está diciendo, ustedes pelean que porque es que Pablo, que porque Pedro, usted se pelea que porque yo con este no me junto. Ay, es que este hermano no, este no sé qué. Pero ¿quiénes son ustedes? Débiles. Pablo dice débil. Piensa en esa palabra, débil. Ninguno de nosotros podrá levantar su mano para decir, yo no soy débil en nada, tengo absoluto dominio y control de todo en mi vida. Ninguno de nosotros. Pero a veces miramos las debilidades del otro y nos escandalizamos. Ay, mire ese. O mire, ay, ¿usted no entiende eso? Ay. Cuando resulta que todos estamos en la misma cochada. Y el simple hecho de que hayamos sido llamados por Cristo, por Dios, para ser salvos, implica que no éramos nada en este mundo. Dura la verdad, ¿no? Pero es esa. ¿De qué te las das? ¿De qué te las picas? Y Pablo les está diciendo eso a esa iglesia en Corinto. ¿Ustedes de qué se las dan? ¿Ustedes? ¿No? Pero la maravilla del evangelio es precisamente esa, que hace de gente que no era nada, que hace de gente que era débil, que hace de gente que no tiene bajo ninguna circunstancia alguna forma o posibilidad de llegar a significar algo en este mundo, que levanta a lo vil y lo menospreciado y dice, tú eres mi hijo y yo te voy a dar la vida eterna. Esa es la maravilla del evangelio, hermano. ¿Por qué un rico no entra al reino de los cielos? ¿Porque le sea imposible entrar? No, no le es imposible. Las puertas están abiertas para todos. El problema es que el que cree que es algo no puede nunca rendir su corazón ante Dios, porque Él exige que tú creas no que eres algo, sino que Él lo es todo para ti. Y por eso el evangelio es mucho más popular entre los desposeídos, es mucho más popular entre los débiles, es mucho más popular entre los necios. Claro, porque ahí Dios dice, voy a avergonzar a lo que se cree sabio, voy a avergonzar a lo que se cree fuerte, voy a avergonzar a lo que se cree poderoso. Ellos creen que tienen asegurado todo. No es así. No es así. Esa es la sabiduría de Dios, mi querido hermano. Ahora, ¿por qué Dios escogió gente así? ¿Por qué Dios hace las formas, las cosas de esa manera? Mira el versículo 29 y ahí tenemos la respuesta. Dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Ahí tú entiendes. ¿Por qué Dios ha decidido salvar a lo que no es? ¿Por qué Dios se fija en los que no son nada, en los don nadie, en los despreciados, en los viles? ¿Por qué Dios se fija en ellos? Para que nadie ante Él pueda decir, yo me lo gané. Es que tú, Dios, en mí viste que yo era como buena persona y me salvaste. Nadie va a poder decir delante de Dios eso. Simplemente tendrá que reconocer la dura realidad y la dura verdad. No eras nada, pero yo te salvé. No merecías nada, pero yo te amé. Nadie se puede jactar delante de la presencia de Dios. Mire, esta es una de las razones por las cuales yo creo que la salvación es un asunto absolutamente de Dios y nada tiene que ver el hombre. Porque en el momento en que el hombre pueda decir, yo te escogí a ti, Dios, ya se podrá jactar delante de Dios. Y este versículo dice todo lo contrario. Nadie puede enorgullecerse delante de Dios. Y entonces, mira algunas cosas importantes.
nuestra salvación o nuestra elección, nuestro llamado, no depende de nuestras capacidades o talentos. No éramos nada. En realidad no somos nada, ¿no? Todo eso depende absolutamente de Dios, de su gracia, de su misericordia. El objetivo que Dios tiene con el hombre al perfeccionarlo es precisamente tratar, hacerlo humilde. ¿Y qué significa humildad? Recuerde, ya lo hemos dicho muchas veces, pero toca reafirmarlo acá. La humildad no es una condición económica, es una condición del corazón. Tú eres humilde no porque seas pobre, no, eso no es humildad. Hay gente que es pobre y no es nada de humilde, y hay gente que es rica y es humilde, porque es una actitud del corazón. Ya. Y entonces cuando dice la Biblia que Dios quiere que tú seas humilde, que Dios mira de lejos al soberbio, más al humilde Él lo tiene cerca. ¿Qué quiere decir? Que Dios está pendiente de aquellos que se rinden y reconocen que todo depende de Él, que ellos no son nada y que todo absolutamente viene de Dios. Esa es una persona humilde. Y Dios quiere hacer eso en nosotros. Y una de las maneras para que tú entiendas que debes ser humilde es cuando escoge el que no era nada. Hay una parábola que el Señor Jesús, no es una parábola, una historia que el Señor Jesús usó. El Señor Jesús, que nos cuenta, perdón, el Evangelio de Lucas. El Señor Jesús un día estaba en la casa de un señor que se llamaba Simón. Simón creo que era el fariseo, bueno, Simón. Resulta que él llegó a la casa y estando ahí en la casa entró una mujer de mala fama y se puso a llorar y cogió un frasco de un perfume muy fino y lo rompió a los pies del Señor Jesús. ¿Usted recuerda esa historia? Bien, y le dice ahí que le lavó los pies y con su cabello le secaba los pies al Señor Jesús. Resulta que Simón estaba viendo la escena y Simón, como era una persona como importante, empezó a decir dentro de su corazón: si refiriéndose al Señor Jesús, supiera quién es esa vieja, no se dejaría tocar. Porque él sabía que la vieja era de pésima fama. Y el Señor Jesús inmediatamente le dice: Simón, ¿quién crees tú que amará más? ¿A aquel que se le ha perdonado poco o a aquel que se le ha perdonado mucho? Simón, que es un hombre inteligente, le dice: pues al que se le ha perdonado mucho es el que amará más. Y luego le dice: yo entré a tu casa, no me lavaste los pies, no me ungiste con aceite. Básicamente le está diciendo el Señor Jesús: yo soy el Señor, llegué a su casa y usted me trata como un cualquiera. Pero esta mujer desde que entró no ha dejado de lavarme los pies y reconocer que yo soy el Señor. No dice más Lucas en la historia, pero tú entiendes quién ama más al Señor Jesús. Ella. ¿Y por qué ella? Porque se reconoce tremendamente pecadora, porque sabe que no es nadie, porque sabe que no merece tocar al Señor Jesús, solamente sus pies. En cambio Simón ¿quién sabe qué se las pica? Simón, él está volando. Él, cuando venga el Señor Jesús, casi que le dice: agradece que te invité a comer a mi casa. Cuando el Señor Jesús y cuando Dios escoge personas que no son nada en este mundo, lo está haciendo por una sencilla razón. Tú vas a tener que reconocer que yo lo soy todo y que tú no eres nada. Y el objetivo que Dios tiene con nosotros es formar precisamente eso. Y entonces vuelve la pregunta del título: ¿usted de qué se las da? ¿Usted quién se cree? Porque entre más usted se crea, más lejos estará de la gracia de Dios. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Entre usted más piense que es muy importante y que en realidad el evangelio solamente es para los marihuaneros, los cristianos, eso es solo para marihuaneros y gente que necesita, gente que está realmente mal. Uno no. Mientras usted piense más eso, más lejos está de Dios, más lejos está de su gracia. Es la sabiduría de Dios, es así. Pero cuando tú te reconoces y sabes: yo necesito, porque yo no soy nada, yo es que ni debería ser salvo, es que Dios debería mandarme a mí al infierno directamente porque no merezco nada, estás más cerquita. Porque entiendes lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo has cogido
Dios. Y por eso Dios lo hace, para que nadie de ninguna manera pueda enorgullecerse en su presencia. Ahora, y si tú crees que tienes algo, te crees muy inteligente o muy poderoso, hay gente que Dios ha bendecido y que tiene medios, poder adquisitivo, y entonces eso los hace pensar que, uy, no, es que yo ya la tengo hecha. Déjame decirte, mi querido amigo, que ni siquiera, aunque tengas todo eso, podrás llenar el estándar que pide Dios de ti. Así que el hombre que no es nada debe reconocer que necesita a Dios, y el que cree que tiene también, porque nunca llenaremos la expectativa, la medida, el estándar de lo que Dios pide del hombre. Nunca. Nunca. Piense un momento en su vida. Piense un momento en de dónde lo sacó Dios. Piense. Ahora, nosotros no vamos a caer aquí en una cosa, en una terapia de esas así de regresivas, como para ponerlo a llorar aquí. Ay, sí, yo era. No, ese no es el punto. Pero el punto es que tú sepas, oiga, yo lo que tengo, lo tengo es por Dios. Y eso te lleve a rendirle y a adorarle a Él. Ese es el objetivo, mi querido hermano. Y si algo debiera darte a ti orgullo, si algo debiera ser un motivo de orgullo en tu vida, es Cristo. Dice ahí el versículo final 30, dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo, por obra de Dios, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Si hay un motivo por el cual tú debieras estar orgulloso, es porque estás en Cristo y Él para ti es la sabiduría de Dios. Ahora, tú estás en el plan de Dios. Mire, hermano, no se sienta avergonzado de pensar, oiga, yo soy un don nadie. No, pues es la realidad. Pero siéntete orgulloso de decir, Dios me escogió. Y cuando no era nada, ahora soy hijo de Dios. Ese debe ser tu motivo de orgullo. Pero también, y más adelante lo vamos a mirar en esta carta, dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, la sabiduría de Dios. Ahora tú la tienes. ¿En qué sentido la tienes? No la misma, la inmensa sabiduría de Dios, pero tú sí conoces el plan de Dios y tú estás entendiendo cosas que nadie entiende. Mire, afuera, allá hay gente que escucha lo que yo le estoy diciendo, lo que yo te estoy explicando acá esta tarde, y estará pensando así: esos predicadores solo dicen eso es para tener a esos pobres ahí embobados y seguir sacándoles la plata. ¿Y sabes por qué piensan así? ¿Por qué dicen así? Porque para ellos, en su sabiduría, no les cabe en la cabeza que así sean las cosas. No les cabe en la cabeza que esta sea la manera en que Dios organizó. Pero tú que lo puedes entender, debes darle gracias a Dios y decir: ese es mi motivo de orgullo, que puedo entender cosas que nadie entiende. Pero dice también además que Él es la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Es decir, que tú en Cristo eres reconocido como un hijo de Dios. Tú en Cristo, solamente por estar en Él, es que eres llamado un hijo de Dios. No porque seas perfecto, no porque hayas logrado la medida de perfección ideal. No, solamente por estar en Cristo. Pero también Cristo es nuestra santificación. Es decir, un día serás tal cual como Él es. Un día lo reflejarás a Él. Serás como, hoy podemos ser débiles, hoy podemos estar flaqueando en cosas, pero un día seremos como Él. Qué motivo de orgullo. Así que nosotros podemos decir que estamos en esa metamorfosis. ¿Usted recuerda el libro de Franz Kafka? Entonces es un libro famoso ahí. Entonces estaba un hombre, se despertó y de repente le empezaron a salir patas y se terminó convirtiéndose en un cucarrón. Esa es la novela básicamente. Bueno, nosotros no nos vamos a despertar un día y nos vamos a convertir en cucarrón. Un día seremos transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos por siempre con Dios. Ese debe ser tu motivo de orgullo. Y debe ser tu motivo de orgullo además que en Cristo tú has sido redimido. Es decir, has sido liberado de la esclavitud.
Pero no somos nada, hermano. No somos nada. Y tienes que reconocerlo. Y si algo tenemos, se lo debemos ¿a quién? A Dios. Y debemos honrarle y darle gracias a Él. Y debemos decir como dice Job, cuando un día Él lo quitara. Porque puede pasar. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dijo más adelante, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. ¿Sabe qué está diciendo? Yo salí siendo nada y me voy a oír siendo igual nada. Pero a veces estás preocupado por encontrar significado en este mundo. A veces estás preocupado por adquirir cosas que este mundo valora y que te llenen de orgullo. Un reconocimiento académico o el éxito empresarial. Mire, ¿por qué las cosas que hablan de dinero fácil, dinero rápido son tan exitosas hoy día? ¿Por qué la gente cae en la misma trampa? Y las pirámides que nosotros llamamos técnicamente se llaman esquema Ponzi, ese es el nombre técnico de eso. ¿Por qué la gente cae en esas cosas? Pues porque quieren encontrar un significado y piensan que en la pirámide o en ese esquema Ponzi, como les prometen, entonces dicen, uy, ya hoy la conseguí fácil, ahora sí se van a dar cuenta quién soy yo. No, nunca lo vas a encontrar. Y aunque algún día llegaras a tener mucho dinero o un reconocimiento académico o que te vaya bien en la profesión que tú desempeñas, no sé qué más puedes tú pensar, nunca llenarás la medida de Dios. Siempre tendremos que reconocer que ante Él no somos nada. Y tú tienes que ver, escucha esto, tu necesidad, tu escasez, tu hambre como una bendición. ¿Y qué está diciendo, pastor? Sí, escucha, ¿a quiénes escogió Dios para que fueran salvos? A los hambrientos, a los que sufren, a los que pasan necesidad. ¿Por qué Dios los escogió? A Él le plació hacerlo de esa manera, pero te lleva a que en medio de tu escasez, en medio de tu necesidad, tú te rindas, quizás no tan voluntariamente, pero sí te rindas ante Él y digas, te necesito, Dios. De otra forma no lo harías. El hecho de pasar necesidad, el hecho de no tener lo que quisiéramos tener, nos hace rendirnos ante nuestro Dios y decir, ay, solo a ti te tengo, no importa lo que me falta. No importa. Mire, y ustedes ya saben que nosotros no hemos podido tener hijos, pero esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos tranquilos. Porque al no tener hijos, mi esposa y yo, al no poder tenerlos, una de las razones que vemos encima de todo esto es ¿a quién? Pues a Dios. Y aunque el anhelo está en el corazón, yo oro y Señor, ¿cuándo tendré hijos? Bueno, pero si eso me lleva a buscarlo a Él y a orar a Él, pues amén, hermano. Entonces a veces estamos en necesidad, estás pasando escasez y ay Dios, líbrame, y no te das cuenta, uy, por eso es que oro más, por eso es que lo busco más. Queremos todo solucionado, pero Dios dice, si tuvieras todo solucionado, no estarías conmigo. Y entonces Él nos atrae en medio de esas cosas. Y Él dice, ven acá, así te va a tener duro. Ah, sí, tranquilo, tú eres un hijo de Dios. Eso está diciendo de Dios a ti. ¿Y qué significa? Que no busques salir de tu situación. No, sí, sal, por favor. Pero ahora que estás en medio de esa circunstancia, dirígete a Dios y di, tú eres mi motivo de orgullo y ten misericordia y siga adelante, hermano, porque lo que te da sentido, lo que te debe dar motivo de orgullo no es nada de lo que este mundo ofrezca, sino ser un hijo de Dios, estar en Cristo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque siendo nada, somos nada, Señor. Tú nos has escogido. No teníamos motivos ni razones para enorgullecernos, aunque en nuestra soberbia había orgullo, pero tú nos escogiste. No somos de los importantes de la tierra, no, pero nos has amado.
Y en Cristo Jesús tenemos el motivo más grande de orgullo. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Gracias porque tú eres la razón de nuestra gloria. Tú eres la razón por la cual nosotros nos podemos levantar erguidos. Tú eres la razón por la cual en nuestro corazón puede haber un sentido de grandeza. Tú, mi Señor Jesús, nosotros nada tenemos. Eres tú, mi Señor Jesús. Quita toda jactancia que haya en medio de nosotros. Por favor, Padre, cambia nuestros corazones cuando menospreciamos a otros y no nos damos cuenta que nosotros tampoco somos nada. Perdónanos cuando juzgamos a otros como inferiores, cuando nosotros también somos inferiores. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a gloriarnos en ti. Te lo suplicamos, Padre Celestial. Te lo suplicamos. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén.